educación que asume, que aspira a colocar la vida como centro y como vía para la dignificación humana, se construye en el diálogo, que deja justamente aparecer al otro y a lo otro en el reconocimiento de la legitimidad de las identidades forjadas en el vivir. Desde este ejercicio y bajo este fundamento es que nosotros nos hacemos comunidad. Esta educación es por naturaleza y necesidad intercultural. ¿Qué les parece si me acompañan? Vamos a ver rapidísimo la presentación. Ustedes me dicen si por favor, si ya estamos listos. Bien, estamos listos. Pues para ahondar en este tema, justamente tendremos el panel denominado Interculturalidad. Y para ello yo quiero presentarles, queremos presentarles a nuestras siguientes participantes. Déjenme nada más verificar si ya están listas. Ok, vamos, parece que ya viene para acá. Bien, excelente, no pasa nada. Fíjense cómo justamente uno de los pilares refundacionales de nuestro proyecto educativo Recrea es la inclusión y la equidad, en donde nos habla precisamente de que la educación es para todas, para todos, y que independientemente de tu condición de vida, de tu persona, pues debes de tener acceso a la educación. Pero aquí el punto complicado es que nosotros que estamos frente al grupo, que tenemos a nuestros estudiantes, a veces no fuimos preparados justamente para poder abordar esas diferencias culturales, incluso esas diferencias sociales a las que de repente nos asignan en un centro de trabajo, y pues eso no nos lo enseñaron en la escuela. Sin embargo, tenemos que siempre buscar esa mejor manera de eliminar las barreras de aprendizaje para que nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades, que tengan además todos la posibilidad de aprender de igual manera. Eso, bueno, es por demás complicado, pero justo con el proyecto educativo Recrea es que hemos avanzado paso a paso en poderlo lograr. Yo quisiera preguntar por allá en el stage, ¿estamos listos? Excelente, todas nuestras ponentes, bien. Entonces, pues vamos a andar en este tema y con el panel justamente de interculturalidad, yo quiero pedirles que recibamos, bueno, antes de pedir que recibamos a nuestras ponentes, ¿qué les parece si los que están allá atrásito se vienen para acá para tener un espacio mucho más corto, mucho más cálido? Yo los invito a que vengan acá al frente, a que nos reunamos para poder tener un panel mucho más acogedor, mucho más ameno. Pues las sillas están libres, así es de que vénganse para acá y recibamos como se merecen a nuestras siguientes ponentes. Bien, voy a presentarlas. Lo primero que quiero es pedirles por favor un gran aplauso para nuestra primer participante. Ella es ingeniera en computación, es maestra en administración, es doctora en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, donde fue la primera mujer en ocupar la vicerrectoría ejecutiva. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, es experta en el área de la incorporación de las tecnologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué les parece si recibimos en este escenario con un caluroso aplauso a la doctora Carmen Rodríguez? Doctora, bienvenida. Gracias. La doctora además se va a hacer acompañar, bienvenida por favor, de la profesora investigadora del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y Educación Popular. Además es psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es especialista en educación ambiental por la Universidad Federal Mato Grosso en Brasil. También es maestra y doctora en educación por la Universidad de Tijuana. Fue creadora de posgrados de educación ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional
y además es docente en diferentes universidades de México. Ella justamente ya la recibimos en este escenario, la doctora Rosa María Romero. Doctora, qué linda, muchas gracias. Gracias por estar presentes. Y pues bueno, un gran anfitrión vamos a tener además el día de hoy, porque modera justamente este panel el maestro Felipe Reyes. Felipe, bienvenido a este escenario, te cedo el micrófono. Disfruten mucho, por favor, porque tenemos a grandes ponentes. Bienvenidos, que lo disfruten. Muchas gracias, qué gusto. Gracias, Felipe. ¿No, verdad? Buenas tardes. Buen provecho a quienes ya comieron y esperemos que el hambre no les haga efecto mientras estamos acá. Gracias por estar. Queremos invitarles en esta presentación que nos acaba de hacer Nadia a que escuchemos con el corazón abierto. Cuando hablamos de interculturalidad, no puede ser solo desde la razón, debe ser con toda nuestra humanidad, y esto lo comento porque a veces es muy difícil quitarnos la coraza que hemos tenido que ponernos para vivir medianamente en este mundo moderno que nos endurece. Necesitamos abrir esto para encontrar un vivir con dignidad, un vivir sano y un vivir que nos acerque en el abrazo de sentir profundamente esta vida y no hundirnos en el vacío. Les invito a esto, a que este día nos acompañan Rosa María Romero y Carmen Rodríguez Armenta para que juntos nos tejamos. Siéntanse en la libertad de participar con nosotros, porque la interculturalidad no solo puede ser nombrada, sino tiene que llevarse viva ahí donde nos hacemos humanos, como es el universo de la educación. Por favor, desde el corazón se lo pedimos, acompáñenos en este viaje. Muchísimas gracias. ¿Les parece si comentamos sin preámbulos, sin más cosas, a conversar esta maravilla que nos hace falta, que es tejernos en la diversidad? Rosa María, ¿puedo pedirte que comiences? Sí, claro que sí, Felipe, con mucho gusto. La educación, la interculturalidad es una demanda en el mundo actual. Y es una demanda en el mundo actual porque la cultura occidental, cuyo centro ha sido Europa, ahorita podemos decir Europa y Estados Unidos, son o es una cultura dominante. La necesaria interculturalización o la educación intercultural debe proponerse establecer un diálogo pedagógico libre de dominio entre portadores de culturas distintas. Sin embargo, los programas de interculturalidad actual, a pesar de ser dialógicos, se establecen a partir de los supuestos epistemológicos y los valores de la razón occidental, con lo cual, contradictoriamente, la acción educativa está pensada para disminuir las asimetrías, pero conserva una asimetría de origen. Decir, quién hace filosofía, quién hace epistemología, qué conocimiento es válido o no, es mantener la asimetría. La educación intercultural quiere decir, en este sentido, incorporar las cosmovisiones no occidentales y incorporarlas en equidad epistemológica, es decir, reconociendo que son saberes, pero no solamente como contenidos curriculares y recursos didácticos, sino también y quizá principalmente como fuentes de la especulación filosófica y de la caracterización epistemológica y la búsqueda en esos saberes de la resignificación de la vida de los seres humanos y de la vida en general.
Sí. Muchas gracias, Rosa María, por colocar el que navegar en la diversidad que nos hermana es el principio de la interculturalidad. Sí. Carmen, ¿quisieras continuar? Claro. Panolti, Chicahualtica, Maacuali, Tonali. Muy buenos días a todas y a todos. Lo que acabo de dar es un saludo en náhuatl, que es nuestra lengua de pueblos originarios con más hablantes en la República Mexicana. En este sentido, lo que quisiera mencionar, adelante por favor, que esta interculturalidad que nos hace humanos en una universidad, en una universalidad dialogante, crítica, la interculturalidad crítica, desde la Secretaría de Educación Pública, lo que estamos considerando es que por lo menos en la parte de educación superior tenemos ya una ley general de educación superior que contempla el tema de la interculturalidad. Y menciono el tema de la educación superior porque es el último punto donde nuestros chicos y chicas transitan, y entonces significa que si nosotros queremos que egresen profesionales, que la interculturalidad esté viva constantemente o esté viva con ellos, debemos iniciar desde las primeras infancias. Debemos iniciar desde la primera infancia, desde la parte de educación básica, desde media superior, para que lleguemos a educación superior con la interculturalidad viva, con los temas donde no solamente me he visto de un pueblo que se llama San Pablo Tijaltepec en Oaxaca, sino que también soy respetuosa de la cosmovisión que tiene ese pueblo, soy respetuosa del otro, porque dentro de las aulas lo que hacemos es que nos vamos formando unos con otros. Adelante, por favor. No solamente es hablar de la sociedad sustentable, de la equidad de género, sino quisiera que ustedes vieran en esta lámina la proporción de la población que asiste a niveles superiores en instituciones de educación superior públicas y que han transitado, ¿sí?, de los dos deciles de ingresos. Sí, están ustedes viendo los primeros 4 deciles de ingresos, es decir, las comunidades más pobres, donde en México en el año 2018 solamente el 18% podía acceder a educación superior y ahorita afortunadamente el 21% lo hace. Los que estaban en el decil número 2, ¿sí?, donde solamente el 20% podía acceder a educación superior pública, ahorita lo hace el 26%. Estas políticas públicas que para nosotros han sido relevantes tienen que ver con la parte de la interculturalidad. Y es interculturalidad porque si nosotros hablamos de multiculturalidad, es cada cultura en su lugar, que no se mezclen conmigo. La interculturalidad tiene que ver con este humanismo, adelante por favor, donde unos a otros nos transformamos en las aulas. Quisiera mostrar, por ejemplo, que el día de ayer se presentó uno de los libros que se llama Caminando Juntos, que habla acerca de estas primeras instancias, estas primeras infancias que fueron construidas donde la educación superior, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿sí?, trabajó un proceso junto con la Universidad Pedagógica Nacional, junto con las normales, para poder llevar a cabo un documento que permitiera que si nosotros queremos el tema de interculturalidad, no vamos a iniciar en los egresados, no vamos a iniciar en los procesos de educación superior, tenemos que iniciar desde el origen, tenemos que iniciar en la familia, tenemos que iniciar sintiéndonos orgullosos y orgullosas de que México sea el segundo país con más diversidad cultural del mundo. Primero está la India y después está México. Entonces, adelante, por favor. Y en este sentido, yo quisiera mencionar que la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, que me honro en dirigir, cuando llegamos en el año 2018, se llamaba DGESU, y algunos de ustedes la conocían así, ¿no? Dirección General de Educación Superior Universitaria, punto. Y las universidades interculturales estaban
en otra dirección, en la Dirección General de Educación Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuando llegamos dijimos, ¿por qué la interculturalidad está en otro lado? O sea, debemos de empezar desde esas estructuras, ¿sí?, que han sido, que tienen que ver con esta parte de donde la interculturalidad está en un lado diferente de nosotros, del constante y del cotidiano. Entonces, lo que hicimos fue agarramos a las universidades interculturales y las pusimos con las autónomas, con las de apoyo solidario, la pusimos al lado, ¿no? Entonces pusimos al lado la Universidad Intercultural de Oaxaca, por ejemplo, la Universidad Cultural del Estado de México, junto con la Universidad Autónoma del Estado de México, donde pudiéramos nosotros compartir, ¿sí?, sus saberes, compartir sus visiones del mundo. Esa es la interculturalidad, donde unos a otros respetamos esta visión diferente, pero mi construcción como ser humano también depende de la visión del otro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación Pública desde la Subsecretaría de Educación Superior, donde el doctor Luciano Concheiro, el subsecretario, nos ha dado la indicación específica del tema de territorialidad y el tema de la interculturalidad. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría este primer esquema en el que la de Jesús ya no es de Jesús. A partir del 15 de septiembre del 2020 somos de Jesús. La interculturalidad está también dentro de los esquemas estructurales, burocráticos si ustedes quieren, pero estructurales de la Secretaría de Educación Pública. Gracias. Gracias a ustedes. Estoy recogiendo lo que nos plantean y veo que hay caminos tanto en la comprensión de la interculturalidad en sí misma, en lo que se ha nombrado interculturalidad funcional e interculturalidad crítica. Por un lado, hay un proceso ahí que está sucediendo para saber cómo entendemos la interculturalidad y si es la idea de interculturalidad que necesitamos. Para que no sea un adoctrinamiento disfrazado de interculturalidad, soy profesor en Chiapas y tenemos una universidad intercultural que ha terminado siendo una domesticación moderna de los pueblos indígenas. Y eso es muy doloroso ante la riqueza cultural que nos surge a los modernos. Muchas gracias por esta primera presentación. Aquí había un tercer invitado, el doctor Daniel Matul, que es un académico. Él es líder del movimiento maya para la recuperación de la nación maya quiché en Guatemala. La situación en Guatemala, quienes tienen un poco de cerca la conciencia de cómo está ahora, le impidió salir de su país. Lo que ha hecho ahora con nosotros es compartirnos un texto que hemos convertido a audio. Entonces, si me dejan, voy a darle lectura para que esté presente, aunque la violencia moderna no le haya permitido salir. ¿Puedo? ¿Me dejan leerles este? Queridas hermanas y hermanos, Daniel Matul Morales, de Guatemala, emocionado, saluda a quienes protagonizan la bienaventura danza de la palabra educar en y para la vida ante los nuevos desafíos de las estructuras curriculares de nuestro sistema educativo. Les mando abrazo celebrando la vida en medio de la paradoja frustración por no estar físicamente con ustedes, y júbilo por embarcarme junto a la nobleza de sus espíritus en la osadía de interpretar, de la intrepidez de desafiar las grandes posturas hegemónicas, navegando por las inmensas y misteriosas aguas de la aventura de la diversidad. Hoy, en el siglo XXI, hacernos humanos en diversidad dialogante, se encuentra reclamando su derecho sobre todos los confines del planeta entero. Nada menos la intensa variedad de saberes ecológicos, afanada, tiende a terminar con la vieja enemistad entre el hombre y la naturaleza, proponiendo
un modo superior de vivir donde cultura y naturaleza se reconcilien en un nuevo modo superior de civilización. Esto nos propone advertir el fenómeno de la interculturalidad o del llamamiento a nuevas prácticas para mejorar la interacción humana en los campos de la ternura, de la bondad. Y me detengo un poquito para que se vea cómo el encuentro en la diversidad nos lleva a estos abrazos poco colocados en la educación. La ternura de la bondad, de la generosidad, del amor en la incertidumbre, del azar y de la necesidad. No es para menos que la ciencia y la investigación señalar que necesitan mirar y sentir la realidad de manera distinta. Distinta a como lo hace la ortodoxia científica, que pretendió y aún pretende codificar nuestras conciencias. Hoy como nunca necesitamos navegar en nuevas aguas de vida. Necesitamos adentrarnos en los océanos curriculares de la vida y por la vida, donde la educación sea capaz de descodificarnos de los viejos esquemas que han sustituido la realidad para imponer modelos que invisibilizan nuestras raíces, nuestros lugares, nuestros territorios y nuestras identidades. Borrar nuestras diferencias, saquear nuestros recursos y buscar subordinar nuestro pensamiento que desde sus diversas posiciones configuren la concepción curricular centrada en la vida, dispuesta a recuperar la lógica del corazón, cuyo máximo empeño consiste en identificar que antes de la vida no hay nada, nada más importante que la vida, y que después de la vida no hay nada más importante que la vida. Requerimos un nuevo currículo que recorra al arte, que retorne a los sentimientos, que retorne a la capacidad de amar, a la poesía, a la música, a la intuición, a la ensoñación, que también constituyen formas relevantes de conocimiento, de vida y de ser. Si hoy vivimos la crisis de sentir, es porque a los currículos oficiales impuestos desde los centros de poder no les interesa ser cultos en la cultura del otro. Más bien, su empeño consiste en fracturar saberes y conocimientos. Se mantienen obstinados por evitar la emergencia de una educación viva y para la vida. Esta forma oficial de enseñanza es incapaz de promover un tipo de conocimiento que nos ayude a comprender la diversidad de nuestro continente y la diversidad del planeta. Es por ello que educar en el vivir y para la vida ante el nuevo desafío curricular constituye y convoca al coraje de los pueblos y culturas para llamar a los centros educativos de nuestro continente que hemos compartido por milenios, y que han vivido en comunidad dialogante fuera de los marcos oficiales de la educación. Lo dejo hasta acá para que desde aquí tejamos lo que sea consistente. Traigo la palabra de Daniel Matul, compañero Maya del Sur, para que la podamos compartir. ¿Les parece que continuemos una segunda ronda y después abramos? Rosa María, por favor. Yo traía una ponencia escrita, pero las palabras de Daniel, me provocan. Me provocan porque, pero las veo en justamente la lógica de la cultura dominante.
O sea, hablar de currículum es mantener la no equidad filosófica. Yo creo que cuando hablamos de interculturalidad, pensamos en los mal llamados indígenas. Digo mal llamados porque indígenas nos llamaron los europeos, ¿sí? No pensamos en las culturas originarias y en las matrices civilizatorias de esas culturas, ¿sí? Para hablar de equidad intercultural, tenemos que desmontar nuestros mitos, nuestros símbolos y nuestros rituales, es decir, los de Occidente primero, los de la cultura dominante, porque nosotros damos por sentado que nosotros hacemos filosofía, ellos tienen cosmovisiones, que nosotros hacemos ciencia, ellos tienen saberes, pero saberes dichos de forma despectiva. O sea, la ciencia es universal, los saberes de ellos son locales, como si la ciencia no fuera local, como si la ciencia no fuera un producto de una historia reciente, cuando las culturas que habitaron este continente tienen cientos y miles de años de haber producido grandes civilizaciones, y no nos preocupa ponerlos en equidad epistemológica, no nos preocupa decir la filosofía de los mexicas, la filosofía de los mayas, ¿sí? Sino la nuestra es filosofía, los de ellos cosmovisiones. Los nuestros son conocimiento, los de ellos son saberes. Cuando la relación entre esos seres humanos que habitaron este continente y la naturaleza dieron lugar a patrones culturales no solo complejos, sino en algunos momentos pusieron en riesgo su propia cultura, en algunos momentos no. Hay muchos ejemplos de coevolución, es decir, de que estas culturas construyeron tecnología en relación con los procesos de la vida. Y no estamos interesados en desentrañarlos porque en el fondo, por eso decía yo, si decimos interculturalidad, pero mantenemos la matriz de dominio de Occidente. ¿Por qué hablar de currículum? ¿Qué tipo de educación? Ni modo que pensemos que no había educación entre los mayas, ni modo que pensemos que no había investigación entre los mexicas, cuando tenían portentosas construcciones tecnológicas en coevolución con la vida, y ahí están las chinampas para demostrarlo. Siguen teniendo 4 cosechas por año, cosa que no tiene la cultura occidental, no tiene ningún espacio de 4 cosechas por año, y además cosechas en diversidad de la vida, no en monocultivo. El monocultivo vino de Occidente. No, los cultivos mesoamericanos siempre fueron biodiversos, y eso nos debe hablar de que ahí hay códigos de respeto a la diversidad que no estamos tomando en cuenta. Sí. Estamos en una crisis de civilización, la cultura occidental está poniendo en riesgo la base de sustentación de la vida humana y seguimos dándole un papel de superioridad. Entonces, eso me preocupa, incluso me preocupa del discurso de Daniel, cómo hacer un currículum. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos cómo educaban las culturas de América a sus hijos, a las generaciones que seguían? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo deconstruir nuestros ritos? La escuela es un rito occidental. Sí. Gracias. Muchas gracias, Rosa María, por aparecer. Carmen. Sí, bueno, yo quisiera rescatar y que nos quedáramos con esta idea tan relevante del tema de descodificarnos, ¿sí? Porque hemos crecido en una escuela, en una educación, en una estructura donde efectivamente las culturas
y la manera de hablar y la manera de comunicarse y la manera de vestir incluso de otros lados es mejor que la nuestra, ¿sí? Entonces, y generalmente los chicos, las chicas que vienen a las universidades con su cultura, a veces, de hecho en educación superior nosotros preguntamos si vienen de pueblos originarios para hacer la famosa 911, y muchos de ellos lo que hacen es que niegan que vienen de una cultura, o sea, lo niegan porque nos enseñaron a ser vergonzoso, a que eso no era de gran calado. Entonces, empezar a deconstruir esas cosas en las que fuimos nosotros educados es muy importante. Las chicas y los chicos tienen con ustedes esta primera visión, porque generalmente en su casa a veces son los primeros que les dicen: tú no digas que vienes de aquí para que no te discriminen, ¿no? Entonces, el llegar a la escuela es un elemento fundamental para darnos cuenta que esta construcción de un ser depende del otro, para que yo como ser pueda construirme de una manera completa. Entonces, esta importancia se da en todos los sentidos, desde esa I en que le colocamos desde la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, a una dirección que tenía o que tiene mucho dinero y que tiene esta I de interculturalidad. Y debo mencionar que ahora en este gobierno, o sea, lo que hacemos nosotros es que apoyamos a todas estas universidades. Vean ustedes esta tabla de la cobertura de educación superior, donde Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán son las entidades federativas con menor cobertura de educación superior en el país. En ese sentido, es muy importante poder apoyar a estos estados para que la cobertura crezca, ¿sí? Para que la cobertura cada vez sea mayor. Si nos vamos a la siguiente, por favor, es importante mencionar que ahorita tenemos 16,000 estudiantes de universidades interculturales, pero no los queremos a un lado, los queremos dentro de las universidades autónomas, dentro de las universidades privadas, en todos lados, porque somos un país intercultural. Adelante, por favor. Y en este sentido podemos ver esta evolución de la matrícula. Esto es relevante porque estas universidades han crecido en matrícula. Ahorita tienen más de 20,000 estudiantes, anteriormente tenían solamente 1,000, han crecido y han empezado a involucrarse en nuestro cotidiano, ¿sí? Adelante, por favor. Voy concluyendo mencionando estas nuevas universidades interculturales que se han desarrollado, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Universidad del Pueblo Yaqui, en este plan de cultura que hubo, en este plan de justicia que hubo del pueblo yaqui, ¿no? O la Universidad Intercultural de Tlaxcala, la de Campeche, la Intercultural de Jalisco, que próximamente abriremos con las comunidades wixárikas, la Intercultural de la Igualdad, que va a estar en Aguascalientes, o sea, pero donde también las personas, sí, o sea, todas, necesitamos de crecer en una educación decolonizada. Necesitamos crecer donde nos veamos como mexicanos mestizos, nos veamos como mexicanos, como parte de esta cultura maravillosa que cambió la vida, y que no sea más la mirada externa la que nos guíe como mexicanos y como mexicanas. Gracias. Muchas gracias por ya empezar a ponerle color a esta conversación, que es urgente que esto no parezca un tema. Es imprescindible que este no sea un tema. No se trata solo de incluir a los excluidos para que se modernicen como nosotros. Eso no puede ser la idea de interculturalidad que los educadores que estamos aquí tomemos y apliquemos en el universo educativo. El que tiene que transformarse es el universo educativo moderno para que pueda construir humanidad en la naturalización de la diversidad. No somos parte de un sistema educativo que naturalice la diversidad, estandariza la diversidad a un discurso único moderno.
No hay construcción de currículo, si vamos a hablar de currículo, con la participación de las personas locales y se vuelven los maestros aplicadores de un diseño curricular moderno, ajeno a sus realidades, que no dialoga con sus territorios. Entonces les pedimos acá, recuperando las palabras de Rosa María y de Carmen, que no entendamos la interculturalidad como pobrecitos indígenas, hay que traerlos a la modernidad, que sigue siendo una idea y un ejercicio vigente. Cuando lo que nos están compartiendo ahora mismo ustedes es que quienes necesitamos la interculturalidad somos nosotros, que estamos ahogados en la pobreza del pensamiento moderno que separa la vida y separa lo humano, y separa lo humano de sí mismo y de la vida toda. En esta crisis de civilización y de humanidad necesitamos con urgencia naturalizar y dialogar y hacernos humanos en la diversidad, para que no existan educaciones especiales, para que no, vamos a ver a los autistas que se sumen, a los que tienen esta exclusión se sumen. No puede seguir siendo esto, cuando el proyecto moderno es el que está agotado. Gracias por eso. ¿Les parece una siguiente ronda? Y comenzamos a tener, ayúdenos con las intervenciones, por favor. ¿Quieren una nueva ronda brevemente para que demos paso a los compañeros? Los temas como interculturalidad y ambientalismo son temas emergentes frente a la crisis de civilización. Entonces, nosotros queremos mantener la estructura de la escuela, cuando la estructura de la escuela responde a esta misma propuesta occidental, el conocimiento parcelado, la disciplina, la especialización, la academia cerrada a la comunidad, de hecho cerrada a la vida, no puede mantenerse, no puede seguirse así. Entiendo que el proceso tiene que ser lento, porque de otra manera, bueno, a mí me encantaría un estallido social, pero esa es otra cosa. ¿Cómo podemos comprender la nueva formación del humano? ¿Cómo podemos comprender sin entender la base ecosistémica que nos da sustento? ¿Por qué estamos destruyendo los ecosistemas? Porque homogenizamos. El proyecto de la modernidad es un proyecto de homogenización cultural. Por eso todos traemos jeans y zapatos de goma y todos comemos hamburguesas y pizzas independientemente de nuestro ecosistema. Hemos perdido tanta riqueza culinaria que estaba basada en la diversidad de los ecosistemas, en las plantas locales, en los frutos locales, y con ello vamos perdiendo el saber de la humanidad. Voy a hablar de la humanidad en general, que son saberes diferenciados, que son saberes que tienen que ver con el ecosistema que les dio origen. No podemos comer como esquimales, hígado de foca, filete de oso polar. O sea, imagínense que los esquimales hubieran sido la cultura dominante, entonces nosotros tendríamos puestos, en lugar de hamburguesas, de hígado de foca descompuesto, que es el plato más exquisito para los que llamamos esquimales. Ellos se llaman a sí mismos inuits. Tendríamos, o si la cultura dominante hubieran sido los indígenas guajiros de la selva amazónica, y entonces tuviéramos que hacer tacos de tarántula asada, ¿sí? En todo el mundo tendríamos un mundo poblado de tarántulas. O sea, lo que tenemos que pensar es cómo la cosmovisión occidental nos ha cambiado la manera de pensar,
O sea, los que tenemos que desmontar la cultura somos los occidentales o los occidentalizados, de manera que abramos mente, corazón, cuerpo, porque la cultura nos cambia el cuerpo, no hacia otra cultura dominante, sino hacia la vida en la que vivimos. Entonces podríamos hablar de equidad filosófica, de equidad epistemológica, y no se trata de un proyecto ético en el sentido de incluir a los excluidos. Se trata de un proyecto político para que los humanos, occidentales o no, tengamos derecho a una vida digna. Bueno, yo quisiera coincidir en todas las cosas que ha mencionado Rosa María. O sea, sin duda, la base ecosistémica, ¿sí?, es fundamental para que nosotros nos reconozcamos como humanos pertenecientes a un proceso natural, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros nos reconocemos como humanos en este proceso natural, reconocemos a la educación como ese proceso de formación de otro ser humano. A ver, porque de hecho es algo que nos hemos cuestionado mucho en educación superior, porque nosotros no solamente queremos que egresen buenos profesionales, queremos que egresen buenos ciudadanos y buenos seres humanos. En ese momento hemos marcado la diferencia del proceso formativo de la persona. Porque ¿qué caso tiene que vaya una persona a ser un buen abogado o un buen, no sé, contador, cuando en realidad no hace todas las cosas que debería hacer, cuando nos cobra de más, cuando no sabe trabajar en equipo, no sabe respetar a los otros o no es un buen jefe, ¿no? Entonces hay muchísimos elementos que debemos reconocer en estas culturas originarias de las que nosotros provenimos, ¿sí?, de las culturas mexicanas, que tienen que ver con ese proceso natural, con ese proceso de formación al otro y de humanización hacia el otro. Entonces, insisto, para que nosotros podamos no solamente egresar buenos profesionales, es decir, muy buenos en su técnica, necesitamos empezarlos a formar en esta conciencia de ser parte de la humanidad, en esta conciencia en el que el otro es importante, y por eso no debe haber, o sea, debemos de garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia. Debemos garantizar que las escuelas sean estos espacios donde yo me comparto al otro con total libertad, ¿sí? La interculturalidad tiene que ver con eso, no tiene que ver con que cada quien esté en su región, no, tiene que ver con el otro formándome a mí en este proceso intercultural, y es precisamente un elemento que desde educación superior para nosotros es muy relevante. Gracias. Quiero tener una reacción. Bueno, sí, me parece muy bien la de formación de buenos seres humanos, pero no digamos de ciudadanos, porque los ciudadanos, el concepto de ciudadano es de Grecia, viene del concepto de ciudad. Vamos a formar buenos comuneros para hacer comunidades. Buenos comuneros, sí. Tomo nota puntual. Gracias. ¿Estamos de acuerdo en sí, eso? Sí, muy perfecto. Bien. Muchas gracias. A ver, de eso se tratan estos saberes compartidos, ¿no? Aprender Yo comparto juntos un tema y entonces tú me compartes esta parte para poder generar esta visión común que nos hace humanos. Yo agradezco que esté emergiendo esto, porque una propuesta que tiene que salir de esto es cómo transitamos a esa interculturalidad que nos haga humanos con dignidad a todos, en el respeto, en el reconocimiento de las identidades de todos, de las territorialidades de todos. Y la vía, para que no nos perdamos en lo abstracto, por si acaso eso es un riesgo, la vía es el diálogo. ¿Cómo dialogamos en la diversidad que estamos naturalizando? ¿Cómo construyo proyecto educativo dialogando con la gente de la sociedad que vive en la escuela donde estoy trabajando? En su modo de pensar, en su historia, en su territorio, en su cultura, y con estas tres, en las utopías que construye desde la tierra, desde su historia, desde su cultura,
para que la educación que llego yo como agente externo educativo tenga sentido vital ahí, tenga sentido humano ahí. Entonces, colocamos con esto que nos están ejemplificando de manera viva, el diálogo nos ensancha la comprensión de todos. Entonces, hacer del diálogo el elemento que nos haga humanos en el ejercicio de la educación. No hay educación sin identidad, no hay educación sin territorio, que es lo que recojo, y sin diálogo, que es un poco lo que recojo acá. ¿Alguien quisiera, por favor, tenemos micrófono allá? ¿Tenemos? ¿Sí? Hay uno acá y el maestro allá también, por favor. Gracias por acompañarnos. ¿Estamos bien? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿No me escucho? Ahora ya. ¿Ya? Miren, yo primeramente quisiera pedirles un consejo a los tres. Yo trabajo en el municipio de Autlán y del Grullo. Tenemos un fenómeno particular en la Sierra de Amula, que por cuestiones económicas hay muchísimas familias de comunidades que vienen principalmente de Telcruz, del municipio de Cuautitlán, a trabajar en nuestra región. Yo en mis años en la docencia, en licenciatura, en educación y derecho, he encontrado alumnos que provienen de estas comunidades, y también en secundaria me doy cuenta casi con seguridad, hay un alumno por grupo que proviene de estas comunidades. El consejo que quiero pedirles es cómo hacerle yo para primero saberlos integrar mejor al grupo, porque pues ustedes sabrán mejor que yo que normalmente son tímidos, les da pena hablar su lengua o expresar sus tradiciones. Entonces a mí me interesa, he platicado sobre todo con los de licenciatura, que es importante que ellos presuman su cultura, porque pueden regresar a su comunidad y ser un puente, sobre todo para los que no hablan bien el español, o ellos regresar con una profesión, pueden servir de ayudarlos, sobre todo en derecho y educación, donde he trabajado. Entonces, ese es el consejo que quiero pedirles. ¿Cómo hacerlos, que ellos se animen? ¿Qué palabras decirles para que se animen a expresar en el salón de clases o afuera? Y también cómo pues motivarlos a que sigan trayendo más, porque a veces se quedan nada más en secundaria y se ponen a trabajar. Sí, muchas gracias, maestro. Damos de una vez paso a las siguientes intervenciones. Les puedo pedir que sean muy breves, porque aquí el tiempo ya ven cómo es. Tenemos 5 minutos para acabar, incluyendo los cierres de las maestras. Por favor, súper breve. A mí se me hizo muy importante la pregunta que hace el maestro y licenciado. Yo quisiera salirme de la caja de México para conocer la opinión de ustedes ante una palabra intercultural que dice el maestro, identidad y territorio, ¿o no? Quisiera conocer el horror de esa guerra de Israel contra la otra nación, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Alejandro Jaime Rivera. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica 142 y varias escuelas secundarias técnicas en el estado de Jalisco. Soy profesor de artes, en el área me especializo, soy licenciado en danza folclórica, y creo que es importante la interculturalidad, empezando desde nuestros alumnos, el conociendo su contexto y su comunidad. ¿Por qué? Porque si no le damos a ese alumno la seguridad, la integridad de su contexto social y familiar, no podemos pedirle y exigirle que conozca más allá de su contexto. ¿Por qué? Porque es la base fundamental.
Creo que es la base fundamental de salir y conocer nuestro contexto. Hay alumnos, ejemplo, no conocen la festividad de Tonalá y viven en Tonalá. Entonces, ¿cómo puedo pedirle que conozca alguna festividad del estado de Jalisco si no conocen la festividad de Tonalá? Básico. ¿Cómo le puedo pedir que conozca otras culturas si no conoce la cultura básica del municipio, del estado o del país? ¿Cómo puedo pedirle yo al alumno? Creo que está desde nuestra base, desde nuestra intención como maestros, empezar desde cero, darle al alumno las bases y la herramienta, el que toque, ría, aprenda, huela, conozca y sepa de su contexto para que me pueda expresar y me pueda explicar sobre su cultura externa. Gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí enfrente, cerramos con las dos maestras, por favor, para que darle paso al... Ay. Brevemente les pedimos, por favor. Brevemente, realmente. Muy brevemente. Soy de Paraguay, estoy asistiendo a este congreso desde el primer día. Y hablando de la interculturalidad, en nuestro país nosotros aplicamos desde la educación básica, media y en la superior reforzamos. Allá tenemos el guaraní como idioma alternativo y también junto con el español. Entonces yo creo que aplicar la interculturalidad es posible en la educación en los 3 niveles. Muchas gracias, maestra. Por favor, acá los micrófonos cerramos con las maestras. Mire, yo le voy a contestar aquí al maestro un poquito de apoyo. Bajo mi experiencia como maestra, soy licenciada en preescolar, inicié como maestra siendo bachiller. Ese programa es educativo de maestra donde comparaba la pedagogía con la práctica. Inicié en una comunidad rural de 20 casas como maestra. Entonces, lo que yo les daba a mis alumnos de la comunidad rural, ahí pues lógicamente no hay fábricas, no hay nada, solamente el cerro para sembrarlo y sembrar. Entonces la gente, no había profesionistas casi para nada, 20 casas. ¿Qué les metí yo en la cabeza y les sembré la semillita? Yo les decía, a ver, sus papás ¿de qué trabajan? No, pues todos son jornaleros, ¿verdad? Ellos me contestaban, yo los hacía reflexionar. Le dije, y no es ninguna vergüenza ser jornalero. Cualquier trabajo digno, que se siembre cosas dignas, frijol, maíz o lo que sea. Yo los hacía que eran importantes porque por eso comemos nosotros. Entonces lo que yo les dije, que es fácil, dice, bueno, ¿cuánto les pagan? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto duran trabajando? ¿Cuánto se asolean? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué trabajo hace tu papá? ¿Y qué trabajo hace el ingeniero agrónomo? Y los hacía la comparación. El ingeniero agrónomo, ¿cuánto gana? La camioneta del año que trae, todo eso. O sea, tratito típico, cosas de superación, tanto económica como personal, como cultural, desde su forma de ser, desde su casa, cómo estaba, y todo eso. O sea, comparaciones sociales de superación. Y aparte no los hacía sentir mal. Sí, los enseñé a hablar diferente porque hablaban pues situaciones o palabras que no. Muchas y gracias. yo los hice entender eso. Varios de mis alumnos, hasta ahorita como maestra, como ves, me he encontrado un día, me Maestra, dolían las muelas. perdón, Me dolían las es que muelas la maestra y me también. meto al consultorio dental de Sayula, Jalisco, porque ese era un ranchito, un municipio. Y me llevé la sorpresa de mi vida. Cuando voy entrando al dentista, yo digo, es la secretaria, le digo, oye, ¿ya trabajas aquí en el consultorio? Le digo, vengo porque me duelen las muelas, ¿tendrás cita a la dentista? Me dijo, no, maestra, Maestra, es mi ¿le puedo pedir que lo consultorio. dialogue Ella era la directamente con el dentista. maestro? Entonces me he encontrado con licenciados en agronomía, dentistas, licenciados en informática, alumnos míos de un pueblo de Tamaliagua, municipio de Sayula, Jalisco, que es un pueblo de 20 casas. Entonces, el querer es poder y el cambiar mentalidades, ayudándolos a crecer y a desarrollar sus habilidades y su mentalidad,
que no deben de quedarse ahí o ser simplemente campesinos para toda su vida. Muchas gracias, maestra. ¿Le pueden dar la palabra brevemente a la maestra? ¿Puede ser súper breve, maestra, para no quitarle la palabra? Sí, voy a tratar. Bueno, en mi caso soy formadora de docentes y desde luego tuvimos que trabajar en comprender la propuesta de la nueva escuela mexicana y el primer reto con el que nos enfrentamos fue entender la descolonización. Eso es. Y promover a partir de ahí prácticas docentes que promovieran el respeto a la diversidad cultural y la interculturalidad. Eso. Y el primer reto que enfrenté fue justamente lo que mencionaron, la ignorancia sobre el reconocimiento de la cultura del otro. Nos encontramos con que ellos no conocían, como dice el compañero, ni siquiera la cultura wixárika en nuestro estado. Entonces, es un reto importante para los docentes y para la formación de docentes en mi particular caso, y que esperamos que podamos seguirlo trabajando desde el nivel superior, porque tenemos que cambiar todo lo que ellos vivieron y el sistema en el que nos hemos formado para que ellos formen diferente. Muchas gracias, maestra. Por favor. Voy a insistir, diálogo, 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 que no significa que hablemos nosotros, significa escucha del otro. Los occidentales no sabemos escuchar. Para ser psicólogo, para ser psicoanalista, tiene que haber un entrenamiento en la escucha. De ese tamaño es nuestra incapacidad de escuchar. La escucha del otro es no solo abrir la mente, sino el corazón. Decía Eric Fromm, no podemos ser terapeutas si no amamos al que está en nuestro consultorio. No podemos ser interculturales si no amamos al otro y su territorio. Gracias. Bien, pues en este proceso de la interculturalidad, yo invitaría, y me encanta que ustedes puedan estar aquí escuchándonos, ¿sí? Escuchando y compartiendo estas experiencias y estos saberes, y lo que invitaría es que hagan sentir a sus estudiantes, a sus compañeras, a sus compañeros orgullosos de esta cultura intercultural que es la cultura mexicana, porque todos los que están en otros lados, sí, a lo mejor no tienen la conciencia que ustedes y que estamos aquí teniendo. Creo que es ir con el ejemplo, tratando de convencer con el corazón de que el otro es importante para la construcción que tenemos como humanos. Entonces, bueno, pues me encanta que puedan estar aquí a pesar de esta hora de comida. Muchas gracias. Sí. Les agradecemos, Rosa María, Carmen, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta siembra. Que sea siembra y que no se detenga y no sea solamente un instante sin fruto. Les acompañamos a dar fruto a esto. Muchas gracias y gracias también a la paciencia del equipo. No, nada que agradecer, la verdad es que estamos muy contentos de contar con ustedes en este escenario y yo quiero invitar a mis compañeros de programas estratégicos, a Oliver Sagún, a Óscar Martínez, ¿quién más me acompaña? Juan Díaz, por favor, a que me traigan los reconocimientos para los doctores, para la doctora Carmen, para la doctora Rosa María, para el doctor Felipe, por supuesto, también tenemos un reconocimiento para ti, Felipe. Agradecer enormemente su participación en el 5º Congreso de Recrea Academy y pues agradecerles enormemente por la plática en un tema que yo creo que aún estamos en pañales, que es importante tratar en el día a día y que es importante que podamos ponerla en práctica en nuestras escuelas. Así es que, doctora Carmen, doctora Rosa María, doctor Felipe, mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si los despedimos con un gran aplauso? Muchas gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias a ti por